Muy buenos días. El día de hoy nos encontramos en el noticiero Filosofando y el día de hoy trataremos el tema sobre la fe somete a la razón. Tenemos una gran cantidad de información la cual afirma la afirmación que acabamos de hacer y es todo a partir de información de la Edad Media. Entonces, como todos sabemos, la Edad Media fue una época que tuvo una duración de más de 1000 años, en la cual la razón fue sometida por muchas razones que se verán a continuación. Por esto mismo y por toda la censura que existió, fue una época donde no hubiera muchos avances por parte de los grandes pensadores, ya que si su idea era contraria a los principios de la Iglesia, entonces esta misma se encargaba de asesinarlo y destruir todo su trabajo. Pero para entender el porqué de esto debemos mirar lo que ocurría en esta época y en ese entonces. Durante el siglo XI, gran parte de la población de Europa Occidental eran cristianos. Existía una minoría que no lo era, judíos y musulmanes. Los judíos vivían dispersos en muchas ciudades europeas, dedicados sobre todo al comercio, y este grupo religioso no estaba muy querido. Los cristianos lo toleraban, aunque en muchas ocasiones fueron perseguidos por sus ideales. En el siglo VII, los musulmanes ocupaban casi toda España. Tenían un grupo muy fuerte cuya capital se encontraba en la ciudad de Córdoba. La Iglesia, durante la Edad Media, poseía una gran cantidad de poder. Esto se debía a su gran riqueza, a su clara organización y a su importancia cultural que se contraponía al desorden. La ignorancia y la violencia de la sociedad feudal y todos los miembros de la Iglesia conformaban el clero, que se dividía en dos partes, el clero secular y el clero regular, y el jefe espiritual de todos era el Papa. Ahora pasamos con mi compañero Gabriel Arciniegas para continuar con esta información. Sí, para entender la función de la iglesia, pues debemos comprender que la iglesia nació para funcionar como una empresa. Esto porque en la época del cristianismo que está en su apogeo, que está extendido por toda Europa, sino por todo el mundo, pero este era casi exclusivo para la gente de escasos recursos, por lo que crearon después el catolicismo, con cual podrían controlar a las personas y con poder y riquezas. Para conservar este poder utilizaron la religión como método de manipulación, creando demonios y utilizando el infierno y demás métodos para inducir el miedo sobre las personas y así no perder el poder que habían conseguido. Además de esto, con el tiempo su poder le permitió incluso acceder a la política y educación, dándole un poder muy grande y además sintió a la sociedad muy importantes por medio de los mismos sometimientos de la sociedad que a seguirlos. Ellos decían que las personas que dejaban de acceder a la educación decidían quiénes dejaban de acceder a la educación y quiénes no. Por esto lo mismo, gran parte de la sociedad era analfabeta. Lo único que conocían era la misma iglesia que les permitía saber la misma forma y las universidades se presentaba esto, si tu deseo era estudiar medicina, primero tenías que tener conocimiento básico sobre ser padre y además ya no ser por medio de la medicina era un sitio muy factible para desconfiar de la iglesia, ya que se daría cuenta de cómo era el verdadero funcionamiento del cuerpo humano e incluso cómo surgió el mismo. También era muy normal la censura de la literatura, ya que todo aquel libro que iba a ser publicado primero tenía que pasar por una aprobación de la iglesia. Si el libro no cumplía con lo prometido o los parámetros que se debían, que ellos mismos colocaban, entonces era desechado o en su defecto reescrito. Y así el libro contenía de alguna forma información que no les convenía y saliera a la luz, entonces el escritor era buscado para ser interrogado. Si se arrepentía de todo aquello que había escrito o dicho, era perdonado. Pero si no lo hacía por el contrato, seguía respaldado sus palabras, entonces era asesinado. Y sigue mi compañero Brian Valencia. Existen muchos ejemplos de muchas personas que tuvieron que vivir estas situaciones y pues uno de los ejemplos más claros fue el de Galileo Galilei y sus afirmaciones pues acerca de la Tierra y cómo está ubicado está en el universo. Y pues después del descubrimiento tuvo que arrepentirse de sus afirmaciones y decir que todo había sido mentira, pues porque pues para no ser asesinado. Y con el tiempo y la creación del telescopio,
esas afirmaciones de Galileo fueron muy comprobadas y esto obviamente fue un golpe muy duro para la iglesia. Es evidente porque la iglesia y todo esto son los seres más poderosos que estaban en el lugar y que obviamente no querían perder. Pero la verdad es que vemos completamente erradas las actitudes que tuvieron durante esta época. No solo por todo lo que la iglesia hizo, sino que también por el hecho de que las mismas personas que cegaban por todo lo que se decía y no eran capaces de ver más allá de esto. Y muy pocos fueron aquellos que se atrevieron a pensar diferente y hacerlo público, pero gracias a esas personas fue que esta hegemonía de pensamiento fue desaparecida con el pasar del tiempo y de la misma forma también gracias a los avances tecnológicos. En conclusión, la fe sí fue capaz de someter a la razón, fuera o directamente o indirectamente lo hizo. Todas las acciones que cometió la iglesia conllevaron a esto. Fue una época de oscuridad para el razonamiento humano. Todo fue ocultado y intentaba salir a la luz y era desaparecido el radar. Una situación como esta dudo mucho que pudiera volver a evidenciarse en la actualidad. Y todo eso fue gracias a que en esta época y que aprendimos de nuestros errores en aquel entonces. Esperemos nunca jamás olvidar todo esto para nunca tener que volverlo a repetir. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.